Buenas noches, estimado docente. Quien les saluda es el estudiante de Derecho John Charles Peña Peña. En esta oportunidad voy a exponer sobre la inflación en el Perú en los años 2022 a 2024. Del curso Economía General, estando como docente Alejandra de Fátima Centurión Mendoza, del ciclo 2025-1. Empezaremos con la introducción, en el cual el Perú enfrentó una crisis inflacionaria sin precedentes entre 2022 y 2024, con una tasa máxima de 8.81% anual. Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, 2023. Este fenómeno impactó severamente en los hogares de menores ingresos, reduciendo su capacidad adquisitiva en aproximadamente 15%. Como estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú, me interesa analizar el fenómeno de la inflación no solo como un concepto económico abstracto, sino como una realidad que afecta directamente a las familias, las empresas y las políticas públicas en nuestro país. En el Perú, la inflación ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia, con periodos críticos como la hiperinflación de los años 80 y 90, que dejaron secuelas profundas en la economía nacional. Sin embargo, en las últimas décadas, el país ha logrado estabilidad gracias a reformas claves como la autonomía del Banco Central de Reserva y la adopción de un esquema de metas de inflación. Este trabajo busca entender las causas y consecuencias de la inflación en el Perú, así como las herramientas que la teoría económica propone para combatirla. Desde la perspectiva de un estudiante universitario, es fundamental relacionar estos conceptos con situaciones cotidianas, como el aumento en el precio de los alimentos, el transporte o los servicios básicos, que impactan directamente en los presupuestos de las familias peruanas. Además, se explorará cómo las políticas monetarias y fiscales aplicadas en el Perú pueden servir de modelo o advertencia para otros países en desarrollo. Seguidamente vamos a tocar sobre la definición de la inflación. La inflación es un fenómeno económico caracterizado por el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo determinado. Según Schwartz, 2009, este incremento no se refiere a cambios aislados o temporales, sino a una tendencia prolongada que reduce el poder adquisitivo del dinero. Es decir, cada unidad monetaria permite comprar menos bienes y servicios con el tiempo. Como estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú, entiendo la inflación como un fenómeno económico que impacta directamente en el bolsillo de las familias peruanas, incluida la mía. Según el Banco Central de Reserva, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios que consumimos diariamente, como los alimentos, el transporte, la educación y la vivienda. Esto significa que con el mismo dinero cada vez podemos comprar menos, lo que reduce nuestro poder adquisitivo. Seguidamente tocaremos las características de la inflación en el Perú. Multicausal. Factores internos, emisión monetaria excesiva, déficit fiscal o problemas en la producción agrícola. Por ejemplo, alza de precio del pollo o la papa. Impacto en la vida cotidiana. Un estudiante nota la inflación cuando el pasaje del transporte público sube, el precio del menú en la cafetería aumenta.
o los materiales de estudio, libros, fotocopias, se encarecen. Indicadores clave. Y índice de precios al consumidor, medido por el INEI, refleja cómo cambian los precios de una canasta básica. Por ejemplo, en el 2022, el Perú alcanzó una inflación del 8.46%, la más alta en 26 años. ¿Por qué es importante entenderla? Como futuros profesionales debemos analizar la inflación no solo desde la teoría, sino desde un impacto real. En el Perú, políticas como la autonomía del BCRP o los programas sociales para mitigar el alza de precios, por ejemplo, subsidios a combustibles, son ejemplos de cómo el Estado intenta controlarla. Una reflexión final. La inflación no es solo un número, es un problema que limita oportunidades y profundiza desigualdades. Como alumnos de la UTP debemos proponer soluciones innovadoras desde nuestras carreras de ingeniería, economía, administración, para contribuir a un Perú más estable y justo. Desarrollando esta investigación pertenece a la escuela económica relacionada keynesianismo. La inflación peruana se explica por exceso de demanda agregada post-pandemia, políticas fiscales expansivas, evidencia. El gasto público aumentó un 12% en 2022, generando la presión inflacionaria. Neoliberalismo. Critica los controles de precios, distorsión del mercado. Una comparación. Variable, keynesianismo, neoliberalismo. En su variable tenemos causa, inflación. Keynesianismo, demanda agregada. Neoliberalismo, exceso de dinero. Variable, solución propuesta. Keynesianismo, ajuste fiscal. Neoliberalismo, liberación del mercado. Los conceptos económicos aplicados. Inflación estructural, aumento de precios de alimentos, más 6.46% y combustibles, más 12.3%. Tenemos la pobreza monetaria, 27.5% de peruanos bajo línea de pobreza. Continuando con la exposición, analizaremos el análisis macroeconómico. Indicadores clave. El PBI por cápita creció solo 1.2% en 2023. Desempleo juvenil 14.5%. Políticos estatales. El Banco Central de Reserva del Perú, subida de tasa de interés del 7.75%. Subsidio a fertilizantes, 1.200 millones. Análisis microeconómico. Caso, familias limeñas. Ajuste en consumo. 68% redujo compra de carne. MIPES, 30% aumentó precios para cubrir costos. En conclusión, como estudiante en la Universidad UTP, analizar el fenómeno inflacionario me permitió comprender su impacto no solo en las cifras macroeconómicas, sino en la vida diaria de los peruanos, incluida mi propia realidad universitaria. A lo largo de esta investigación he identificado que la inflación en el Perú es un problema complejo, influenciado tanto por factores internos como políticas económicas y el gasto público, como por factores externos,
crisis globales y el precio de commodities. Aprendizajes claves. La inflación nos afecta directamente como estudiantes. Sentimos el alza de precios en el transporte, los materiales académicos y la comida, por ejemplo, el aumento de precio del menú en la cafetería o el costo de los fotocopiados, impactan nuestro presupuesto limitado. Las familias de bajos recursos son las más perjudicadas, ya que destinan gran parte de sus ingresos a alimentos y servicios básicos. La autonomía del Banco Central de Reserva del Perú y su política de metas de inflación 1% menos 3% han sido fundamentales para mantener la estabilidad económica en las últimas décadas. Sin embargo, eventos como la pandemia o la guerra en Ucrania han demostrado que incluso las mejores políticas pueden verse desafiadas por shocks externos. Desafíos pendientes. Dolarización informal. Muchos peruanos confían más en el dólar que en el sol, lo que amplifica los efectos de la volatilidad cambiaria. Dependencia de importaciones. El Perú necesita fortalecer su producción agrícola e industrial para reducir la vulnerabilidad a precios internacionales. Propuestas clave. Voy a brindarles. Como futuros profesionales tenemos la responsabilidad de contribuir a soluciones innovadoras, desde las ingenierías, diseñar tecnologías que optimicen la producción agrícola y reduzcan costos. Desde la economía y administración proponemos políticas públicas que equilibren crecimiento económico y protección social. Desde todas las disciplinas, fomentar la educación financiera en nuestras comunidades para que las familias puedan manejar mejor sus recursos ante la inflación. La inflación no solo es un tema de libros o clases, es un fenómeno que limita oportunidades y profundiza desigualdades. Como alumnos, debemos investigar, proponer y actuar para construir un Perú más estable y justo. Esta experiencia me ha enseñado que la economía no son solo números, sino personas y que nuestro rol como profesionales es trabajar por su bienestar. El conocimiento que adquirimos en las aulas debe traducirse en acciones concretas para transformar nuestra sociedad. Gracias por su atención. Buenas noches.